Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 27 de septiembre, aquí en Política con Carreño. Los temas para hoy, vamos a continuar con el Consejo Constituyente, porque al final es el tema del momento. Hay varios otros temas importantes, pero ya queda tan poco para esto, ¿no? El 7 se entrega a la comisión de expertos, hay una revisión, noviembre me parece que vuelve eh, al, al Consejo, en fin, ahí se ve a través de conversaciones con los expertos, eh, los cuales van sin duda a meter en esto de las enmiendas aprobadas con toda seguridad, ¿no? Y ustedes saben que ellos pueden modificar un artículo, sacar un capítulo, en fin, pueden hacer varias cosas. Y veremos qué pasa con todo esto, porque ya estamos a 3 meses y el tiempo vuela, va quedando octubre, noviembre y menos en realidad, ¿no? Póngale 3 meses. Septiembre está terminando, así que, y esto es el 17 de diciembre, y está toda esta problemática, amigos, con la famosa Constitución. Y yo no he escuchado tantos comentarios de políticos, de analistas políticos, de comentaristas, de columnistas, en fin, es el tema que está porque de una u otra forma a todos nos toca, ¿no? No es una cuestión que digamos a mí no me incumbe. Al final, para sí, para bien o para mal, votemos en contra, votemos a favor. Es un tema que al final estamos todos metidos en este buque que no queríamos, fuimos obligados por acuerdos politiqueros, espurios, como yo los llamo, y ya estamos en esto. ¿Qué va a pasar? Hemos visto que los comentarios son diversos y que las encuestas van mostrando con mucha fuerza que la gente está dispuesta a rechazar, a votar en contra. Lo mismo que el proceso anterior, votar en contra. El problema es que ahora parece que todo el mundo quiere votar en contra. Está claro que gran parte del oficialismo, comenzando por el Partido Comunista, va a votar en contra. Por una razón muy simple, porque en el fondo no es la constitución que ellos querían, no es la constitución soñada, como dice la madrina Bachelet, ¿no? No es la constitución soñada que ella soñó, pero que iba a votar la otra vez a favor. Ahora pareciera ser que van a votar en contra. Y lo mismo pasa con el Frente Amplio. Las declaraciones de ellos, de varios de ellos, apuntan en esa dirección. Entonces, al parecer, ese voto o esos votos están definidos. Pero por otro lado, parte también de la derecha va a votar en contra. Entonces, esto no se entiende mucho. Bueno, en algo están de acuerdo derecha y oposición y oficialismo, por nombrarlo en conceptos más claros, ¿no? En algo están de acuerdo, van a votar en contra. El problema es que dentro de la oposición hay desacuerdos. Hay desacuerdos y los más evidentes y los más recientes son el de Evelyn Matei
como veíamos ayer, que ella no está dispuesta a, a sacrificar, ¿no? Su pasado político, su peso político. No, no está dispuesta, dice, a perderlo, ¿verdad? Porque no le convence este proceso, porque para ella se están discutiendo cosas que no son del interés de la gente. Y veíamos ayer la confusión que ella tiene al respecto, ¿no? Evidentemente que los intereses de la gente no tienen nada que ver con la redacción de una carta constitucional, que tiene otro propósito, otro fin, el fin altísimo de normar la manera como el país va a gobernarse. Ese es el propósito de una constitución política, no es el propósito como equivocadamente supone Evelyn Matei de preocuparse de problemas de salud o de educación, como veíamos ayer, sino un principio bastante más profundo y elevado, por ejemplo, determinar las libertades. Y en eso a mí me parece que este proceso, por lo menos las enmiendas que se han presentado y aprobado, son enmiendas que apuntan justamente a eso, la libertad de expresión, de pensamiento, la libertad de escoger la educación que los padres quieran para sus hijos, la libertad de determinar qué hacer con su dinero, con las pensiones, de determinar qué hacer con la salud, a dónde voy. Me parece que eso sí, eso está claro y eso tiene que estar establecido en la Constitución. Y luego vendrán las leyes que el propio Estado ya estructurado en su esqueleto total y esencial, ¿verdad? En sus parámetros esenciales, organizativos como Estado, bueno, vendrán las leyes y etcétera. Entonces, claro, me parece a mí que las enmiendas que se han presentado son pertinentes. Son pertinentes. Hay que ver qué va a pasar luego de que este borrador vuelva a la comisión de expertos, que como sabemos fue escogida a dedo por los políticos y que no representa tampoco lo que representa el Consejo. El Consejo tiene, por ejemplo, 22 republicanos. El Consejo de Expertos tiene un republicano, por lo tanto, no está la misma representatividad. ¿Qué va a pasar ahí? Y por último, nosotros votamos por consejeros, no votamos por expertos. Ese es el gran dilema ético que se presenta hoy. Pero el Consejo ha aprobado ayer, ¿no? Unas medidas que me parecen bastante atinadas, por ejemplo, la reducción de 155 a 138 diputados. Me parece bien. Eso es bastante oportuno porque al mismo tiempo es interesante el que la Cámara también, el que el Consejo, digo, haya también rechazado la norma sobre paridad. Que eso lo discutíamos ayer. No le veo nada de malo a eso. Esto de la paridad no tiene mucho sentido, ¿no? También se aprobó el 5% que se requiere para que un partido llegue al Parlamento. Eso me parece fundamental porque hay una cantidad de partidos pequeños que no tienen ninguna representación, no son importantes, en realidad me disculpan. El Frente Amplio, por ejemplo, como frente, como conglomerado, tiene no sé cuántos partidos, 15, 16, 20, no sé, son muchos. Partidos que no conoce nadie, agrupaciones.
Entonces, no tiene sentido. Un partido, para que tenga existencia, debe tener un mínimo para que tenga existencia y representación en el Parlamento. Así que eso me parece bastante bien. Y lo mismo la reducción, ¿no?, de a 138 diputados, y el CERVEL es quien define cuántos de ellos se elegirán por cada zona. No le veo nada de malo a eso, no veo que eso sea un planteamiento ultraderechista, porque esa es la razón que dan en el oficialismo y dan los que quieren rechazar, que es una constitución al estilo Cast, ultraderechista, pero no es así. O sea, esto que yo les estoy planteando y comentando tiene que ver con una cuestión bastante democrática y razonable, coherente. Esto por ejemplo, el rechazo de la paridad, la norma de paridad. O sea, por favor, no es posible que para que haya la misma cantidad de hombres y de mujeres existan mediocres de un lado o de otro. Los cargos públicos, y me imagino que con mayor razón, los cargos privados deben ser ocupados por los mejores, no porque sea hombre o sea mujer. No sé quién es el genio que inventó ese cuento, pero es una tontera, amigos, absolutamente. Entonces me parece muy razonable todas estas medidas que se han presentado. No veo dónde está el espíritu derechista de ultraderecha que dicen. Boris dijo que no le gustaba la Constitución, esta que se estaba escribiendo, redactando. Entonces, claro, obvio que no le va a gustar. Equidad de género, chao. De momento, por supuesto. Pero también se aprobó ayer normas que, que van a terminar con ciertas prácticas parlamentarias y con los parlamentarios que actúen en estas prácticas y con estas prácticas. Por ejemplo, los lobistas. Hay parlamentarios que tienen acuerdos, ¿verdad?, empresariales. Eso no puede ser. El parlamentario será echado, perderá su cargo de parlamentario. Me parece estupendo. También va a cesar en sus funciones aquel parlamentario que incite a la violencia. ¿Se imaginan ustedes si esto hubiese estado aprobado hace 4 años? Boris no existiría, Vallejo no existiría, La Torre no existiría, Monsalve no existiría, Jackson y tantos otros que asusaron y estimularon la violencia de los delincuentes. Entonces, claro, siendo parlamentarios. Entonces me parece muy bien que haya esta preocupación y por condenar efectivamente a aquellos parlamentarios que son activistas políticos. Entonces, ¿qué tiene de malo eso? No veo que esta sea una enmienda o que los partidos republicanos y Chile Vamos estén pasando la aplanadora porque aprueban este tipo de enmiendas. Por eso digo, esto se ha creado un círculo en torno al Consejo Constituyente que nadie quería. Yo ayer dije, una cosa es estar hasta la coronilla con este proceso y con estos procesos. Estamos cansados, estamos agotados. No queremos saber más de plebiscito, ni de elecciones de este tipo, ni de constituciones, ni nada más. Estamos metidos en esto porque nos metieron en esto. Entonces, habrá que darle un cierre. Es lo que dicen todos. Yo he dicho siempre que votaré en contra
en cuanto vislumbre que hay algo que a mí no me satisfaga en términos no personales, sino en términos de identidad de chileno. No podría votar una constitución, por ejemplo, votar a favor de una constitución que desarticule la institucionalidad, como la anterior. Si yo veo que hay algo así, o algún tipo de artículo, un artículo que me diga a mí que ya no tenemos soberanía, que la hemos perdido para organismos internacionales, yo voy a votar en contra. Pero yo debo ver la Constitución, lo que hice el año 2022, que fui comentando la Constitución en columnas, fui comentando los artículos. Entonces, claro, yo voy a esperar a ese momento de tener la carta definitiva, el borrador definitivo, y ver qué va a pasar. Y luego veré si apruebo o rechazo. Pero de momento, de acuerdo con estas enmiendas que hemos estado conversando y analizando estos últimos días, a mí me parece que va en la dirección correcta. Va en la dirección correcta. Yo, por ejemplo, quiero libertad para opinar, libertad de expresión. Yo no quiero equidad de género, no quiero paridad de género. Yo hace mucho tiempo que vengo escribiendo de la necesidad de terminar con ciertos privilegios de los parlamentarios. Por ejemplo, aquí también hay otro privilegio que se termina de ellos. Un parlamentario es escogido por un partido político X, se enoja o después dice que ya no le gusta más y se va. O se va a otra coalición o queda como independiente. Pues bien, ese parlamentario cesará también en sus funciones. Porque o si no, esto es una chacota, ¿no? La gente que votó en él y votó porque era de esa coalición o de ese partido político, y después resulta que el tipo o la tipa se enoja y se manda a cambiar. ¿Y qué pasa con esa gente? Un mínimo de respeto por el elector, me parece bien. Entonces ya ven ustedes, son varias medidas que a mi juicio son pertinentes y que no tienen nada que ver con que sean del oficialismo o de la oposición. Son enmiendas evidentemente aprobadas por la mayoría de la oposición, pero también algunas de ellas, prácticamente todas estas últimas, aprobadas por el oficialismo también, salvo la paridad. Porque sabemos que los progres están rayados con esta cosa de género, de la equidad de género y todas estas cosas, que son válidas para otros menesteres, pues no para ir a votar. Debe ser escogido aquel que tiene más votos, claro. Debe ocupar un cargo aquel que sea mejor, que tenga las mejores aptitudes y cualidades para ese cargo. Pero en fin, amigos, esta censura o este castigo a estos parlamentarios también parece legítima. Y legítima el hecho de que tengamos libertad para escoger. Así que de momento estamos ahí en esa duda que dice respecto a qué va a pasar una vez que el borrador sea revisado y enmendado por la comisión de expertos y vuelva de nuevo al Consejo. No sé. Pero es bueno tener presente que la elección final de rechazar, votar en contra o votar a favor, debe depender del texto definitivo para que tengamos una razón de por qué lo hicimos a favor o por qué votamos en contra. Pero tener una razón, amigos. Yo creo que eso es importante. Eso fue lo que decidió mi voto el año pasado. Haber leído el texto, haberlo comentado,
haberlo analizado y luego voté en contra. Rechacé. Vamos a ver qué pasa aquí. Porque es necesario dar esto, porque darle un fin. Porque los políticos no van a parar con esto. Y aquí es donde yo quería unir lo que estoy diciendo con lo que diré a continuación. Cuando el río suena, ustedes saben el refrán, ¿no? Es porque piedras lleva, piedras trae. Está sonando el río, suena, suena. ¿Y qué nos canta el río ahora? ¿Qué es lo que suena? Suena algo que ya se está discutiendo. Yo le escuchaba a algunos periodistas de Bio Bio, escuchaba las declaraciones y el tuit de José Antonio Cast, las declaraciones del diputado de la Carrera, y bueno, y otras, ¿no? Las declaraciones de Macaya que se contraponen a Evelyn, ¿no? Macaya dice que sí, él va a aprobar el texto. Evelyn dice que no va a exponer, a arriesgar su capital político. Es decir, ya tenemos dentro de la UDI dos miradas distintas de personajes que son importantes. Macaya es el presidente de la UDI y Evelyn Matei es la candidata presidencial que va primera en todas las encuestas. Pero la mirada que tienen frente al proceso es distinta, ustedes ven. Lo mismo pasa, como decía antes, en el oficialismo. Pues bien, acá ya hay voces. Hay voces que están planteando una tercera vía. Una tercera vía en caso de que se rechace el 17 de diciembre. Y bueno, esta tercera vía, algunos, los locos están pensando en un nuevo tal vez plebiscito, un nuevo proceso, qué sé yo. Yo creo que ya la gente no aguanta un nuevo proceso. No lo aguanta. Ya no queremos más, imagínense el gasto de dinero. Un país que no tiene recursos para nada, que enfrenta un desempleo brutal, que no hay inversiones, no llega capital por ninguna parte. Las empresas estatales están con altos niveles de pérdidas, como Codelco, por ejemplo, aunque mantienen sus bonos, ¿no?, de 18, 20 millones y los sueldos de 30, 40 millones de los ejecutivos. Eso no los pierden. Total, le pagamos nosotros a todos ellos. Pero no hay plata en Codelco, se sabe. No hay inversiones entonces. Se han farreado muchos millones, miles y miles de millones en robos de fundaciones y convenios. No hay plata por ninguna parte. Hasta las cosas más simples. Más simples. Usted transita por cualquier calle de Santiago, cualquier comuna llena de hoyos. No hay presupuesto para nada. Llena de hoyos por todas partes. Es eso. No hay plata. No hay plata para grandes cosas. Entonces vamos a seguir gastando plata pagando en estos consejeros. Ya hasta cuándo, estamos cansados, todo este proceso, esta angustia, este gobierno no ha hecho nada. Todo un año en función de la convención constitucional, de la tía Pikachu, no sé cuánto, del dragón ese, no sé, qué diablo era, del pelado Rojas, Baden, no sé cuánto, del Loncón, que todavía no presenta los documentos, nadie sabe si existen o no, de Stingo, de Atria. ¿Hasta cuándo estamos agotados? Entonces hay que darle como un fin. La tercera vía, esto es como una vía, segunda vía, la tercera vía. Y las denuncias son que se está cocinando
a través de varios presidentes de partidos políticos en el mismo Congreso, una tercera vía que sería presentada, de acuerdo con acusaciones de Kast, por el propio gobierno de Boric al Congreso. ¿Y cuál sería? Que el Congreso vote el borrador de los expertos. El borrador de los expertos. O sea, dicho en buen chileno, si eso es así, significaría que toda esta parafernalia, esto de llamarnos a votar, y que la gente va esperanzada de dar su voto, y cuando gana con su voto se queda feliz, y escoge en este caso los consejeros para que redacten una constitución, puesto que nosotros los hemos mandatado a través de nuestro voto, significaría que todo esto se lo pasan por el trasero. Me disculpan, pero es que esa es la verdad, amigos. Porque si al final la tercera vía, para darle un cierre, significa que el gobierno presenta un proyecto, envía al Congreso ese borrador hecho por los expertos que fueron escogidos por ellos, por los políticos, una cocina asquerosa. Bueno, y he escuchado comentarios de personas que son expertas en encuestas, que han sido parlamentarios y que dicen que, bueno, que el Congreso y hay una instancia que es superior y más importante que el Consejo, que son políticos. Bueno, entonces, ese señor, que no lo voy a mencionar porque de verdad que me molestó muchísimo sus declaraciones en un programa ahí, o sea, entonces, ¿para qué está todo este circo? Entonces sería de trabajar este Consejo Constituyente, presentar estas enmiendas, que a mi modo de ver son bastante razonables en su inmensa mayoría. Déjense tonteras de caricaturizar, como hizo Evelyn Matei, el asunto del rodeo, que además fue rechazado y con justa razón, es una estupidez. Pero será una, dos, al lado de un montón de otras enmiendas que las hemos ido comentando de a poquito acá y que parecen bastante razonables. Entonces, si el propósito del gobierno es tener una constitución que satisfaga a Boris, a Vallejo, que ya lo han declarado, ¿no? Han declarado, Toá, lo han dicho varias veces, que para ellos el borrador de constitución presentado por los expertos les parece bastante razonable. Y claro, ¿cómo no le va a parecer razonable si es lo más cercano a la constitución que fue rechazada el año pasado, pues a ese proyecto? Entonces, ¿cómo no va a ser lógico que ellos estén más contentos con esa constitución redactada por los expertos? Pero el asunto no fue planteado así, pues. A nosotros se nos planteó el proceso de otra manera, pero ya lo quieren cambiar de nuevo. Así se nos planteó todo este circo. Yo he dicho siempre, lo que comienza mal, y este proceso comenzó mal, termina mal. Y está terminando mal. Y si termina así, solo porque es necesario darle un cierre, no sé. Por eso yo creo que es importante la mirada que tengamos una vez, que leamos el texto definitivo, que lo tengamos a la vista
pero no es posible que una constitución que ya llevamos meses en este cuento y que está siendo redactada, que está siendo corregida, tal como se nos planteó que sería, que ese sería el papel de los consejeros, escogidos por nosotros, revisar el texto presentado por los expertos, texto que luego volverá donde ellos y ellos tendrán, de acuerdo con ese artículo 81, ¿no?, en la facultad de corregir, enmendar, pero eso vuelve al Consejo. Solo que todo esto es tan rápido porque todo este proceso se hizo tan mal que ni de un lado ni de otro tienen tiempo suficiente para revisar con tranquilidad, con inteligencia, con dedicación lo escrito. Entonces, bueno, para darle un corte a esto, ellos están planeando esto otro, esta tercera vía. Que sea el Congreso, en definitiva, el que resuelva. Y los del Congreso están felices porque al final la pelota se les devuelve a ellos y ellos deciden porque ellos dicen. Son el poder, ¿no es cierto?, un poder del Estado, legítimamente constituido, porque esa es la palabra, ¿no? Todo el mundo hoy habla de legítimamente. Todo debe ser hecho legítimamente, para que nos jodan legítimamente. Entonces, claro, estamos ante una especie de túnel del que no vemos una luz con claridad. No la vemos. No sé qué va a pasar. Todas las encuestas están hablando de 59% rechazo, 21, 22 de apruebo, en fin. Las distancias numéricas son abismantes. ¿Podrá esto revertirse? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero de momento estamos como en la penumbra, ¿no, amigos? Estamos en la duda. Porque claro, el Congreso, como digo, feliz pues. Feliz que la pelota le llegue a ellos van a resolver como quieran. Ellos van a resolver como quieran. Y nadie los mandató a ellos para resolver el asunto de la Constitución. Porque eso no está estipulado en el papel. Entonces ya ven ustedes lo que molesta a la gente, lo que le molesta a usted, lo que me molesta a mí. Es como esto se ha llevado a cabo. Todo este proceso que está malo. Sin duda es un proceso que comenzó muy mal. Y vean ustedes todas las aristas que está teniendo y que puede terminar de la peor manera posible. Entonces, yo insisto, es necesario que veamos el texto definitivo y tratemos de comprenderlo, leerlo, comentarlo, obviamente, y ver qué vamos a hacer. Pero, a mi modo de ver, lo que hemos estado comentando respecto de las enmiendas, a mí me parece bastante razonable. Si eso se mantiene, habría que aprobar el texto. Si eso se mantiene. Y esa es otra de las nebulosas en que estamos. ¿Qué texto volverá a manos de los consejeros una vez revisado por esta comisión de expertos? ¿Se dan cuenta? Así que yo espero que podamos votar una constitución de una vez por todas. Una constitución que, como digo, sea el marco regulatorio de un Chile que permita posteriormente, ¿verdad?, ejecutar las leyes para poner en práctica aquellas necesidades que son las urgencias que nosotros queremos.
Pero lo primero es una constitución que nos ofrezca libertad de pensamiento y que nos diga que todos los chilenos somos iguales ante la ley, que no hay grupos privilegiados, ni derechos colectivos para nadie, ni individuales. Individuales somos todos los chilenos, los derechos son para todos nosotros. Es decir, una constitución que parta por ahí, una constitución que coarte el poder del Estado también, ese poder absoluto para que ellos hagan lo que quieran, como querían en la constitución rechazada en septiembre. Es decir, una constitución que nos dé la posibilidad de ser libres, de expresarnos libremente, de decidir nuestra vida, de decidir qué hacemos con nuestra educación, con la educación de nuestros hijos, con nuestro dinero, con nuestras opiniones, con nuestros derechos, todos iguales. Entonces, amigos, debemos ver esas cosas primero, que eso es una constitución. Y luego, bueno, vamos a estar atentos y no se preocupen, vamos a estar atentos y comentando acá día tras día, todas las veces que sea necesario. Vamos dejando ciertos temas de lado. Yo tenía para hoy también el tema de las declaraciones de Mico respecto de las declaraciones de Piñera, pero yo creo que podemos tocarlo mañana, ¿no? Ese tema que me parece también importante. Y otras cosas más. Así que amigos, bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy miércoles 27 de septiembre aquí en Política con Carreño y como siempre agradecido de ustedes, de su atención. Así que chao, nos vemos mañana jueves.